Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Crece la expectativa en España tras el posible hallazgo de los restos del escritor Miguel de Cervantes. Los restos de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor más reconocido de la literatura hispana. Spanish literary giant Miguel de Cervantes. Será por confirmado que los restos hallados en una iglesia de Madrid pertenecen a Miguel de Cervantes. The remains of Miguel de Cervantes, the Don Quixote author. Afirmou que os restos mortais encontrados em convento são do escritor Miguel de Cervantes. En el año 2014 se presenta en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa por parte de algunos investigadores que querían buscar los restos de Miguel de Cervantes, que se sabía que estaban enterrados en la iglesia del convento de San Ildefonso. Y a partir de ese momento el Ayuntamiento inicia una serie de labores realizadas por el georradarista Luis Avial, por iniciativa de Fernando de Prados, un historiador que lo que pretendía era encontrar los restos de Cervantes y tenerlos en un lugar adecuado, idóneo, para cuando se celebrara el 400 aniversario de la muerte de este, es decir, en el 2016. Luis Avial mencionó que los restos de Cervantes estaban perdidos, que se podían buscar y demás. Esa noche me quedé dando de vueltas primero qué había pasado con los restos de Cervantes. Luego entré en internet, empecé a hacer averiguaciones y eso pues, dio lugar a una investigación que poco a poco se fue desarrollando. Miguel de Cervantes tuvo una vida muy aventurera, muy dura, y esas aventuras dejaron marca en su cuerpo. De manera que lo que se buscaba era un individuo mayor, de unos 69 años, que tuviera pocos dientes. Cervantes en una de sus obras habla de que solo tenía 6 dientes y unos mal encajados con otros. Una persona además que tenía una lesión producida por la herida de la batalla de Lepanto en el brazo, que le inutilizaría esa extremidad, y por otra restos de plomo en el esternón, también producidos por la batalla de Lepanto. El manco de Lepanto no fue manco nunca, tenía la mano tonta, pero el brazo tonto, el brazo izquierdo tonto, pero nunca, digamos, se lo amputaron. El sacar adelante el proyecto supuso una enorme cantidad de retos. Hay que conseguir apoyos, hay que conseguir financiación, hay que conseguir poner de acuerdo a las instituciones vinculadas para que te den su aprobación. Y además las monjitas exigían la autorización previa del arzobispado y de la Real Academia. A su vez el arzobispado no daba la autorización si primero no estaba la de las monjitas. Entonces ha sido muy complicado esa parte. Y nace así, a partir de esta iniciativa particular, y luego va tomando forma todo un proyecto ya de carácter arqueológico y forense. Yo lo que creo es que este era el momento de hacer un proyecto de estas características con la metodología adecuada y actual, ¿no? El primero que realiza una búsqueda es el rey José Bonaparte. Y de hecho, José Bonaparte nombró a 2 médicos de cámara para que visitaran el convento de San Ildefonso y encontraran los restos de Miguel de Cervantes, y no tuvieron éxito. En 1868-69 el marqués de Molins iniciaría también una serie de búsquedas que se culminaron en su libro La sepultura de Miguel de Cervantes. No tuvo éxito tampoco. Considero que la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes es muy importante. Es el español que más ha influenciado en el mundo. El tener sus restos olvidados, el no haber hecho nada, ni siquiera haber intentado encontrarlos para darle una sepultura o poner una lápida encima de sus restos, es algo absolutamente inconcebible en el resto del mundo. Si hacemos el correlato con los restos de otros grandes escritores de Europa, como el caso de William Shakespeare o con el caso del gran escritor italiano Dante, siempre han estado localizados en un lugar donde se le da culto a su memoria. En 1604 nos lo encontramos en Valladolid, yo creo que con toda probabilidad porque era la capital de la monarquía,
y cuando esta capital vuelve a Madrid, Cervantes se trasladará, como mucha otra gente debió hacer en aquel momento, de Valladolid a Madrid. La presencia de la capitalidad en Valladolid duró el tiempo en el que el Cabildo Municipal madrileño puso una suma superior a la que habían puesto los vallisoletanos para que de nuevo la capitalidad fuese trasladada a Madrid. Cervantes sigue ese planteamiento. Madrid era un pueblito pequeño, era un lugar de calles estrechas, maloliente seguro, porque con el agua pues se tiraban los excrementos y todos los detritus a la calle, más bien un pueblo crecido que una ciudad hecha y derecha. En esos momentos, a lo largo de ese periodo histórico, digamos que no había mayor concentración de talentos, de ingenio, de arte, no solo escritores, pintores, por metro cuadrado en ese centro de Madrid, lo que llamamos ahora el barrio de las letras. Y era un mundo en ebullición, digamos así, en efervescencia, porque convivían en esa zona artistas, los ciudadanos que vivían por esa zona, que muchos estaban relacionados también con los oficios que dependían de la corte. Había también casas de señoras dedicadas a las artes amatorias, había muchísimas tabernas. Además, en esa zona estaban las dos imprentas de Juan de la Cuesta, donde se imprime la mayoría de sus obras. Es el Madrid de los literatos, de los comediantes, es el lugar donde están los dos grandes teatros de Madrid, el Teatro de la Cruz y el Teatro del Príncipe. Solamente se conserva este último con el nombre de Teatro Español. Y en las propias casas de Cervantes, en la calle del León, se producía el mentidero de los representantes, es decir, un espacio donde la gente comentaba cuántos contratos había, a quién se iba a contratar en la próxima obra, quiénes eran los literatos de renombre que recibían encargos para hacer obras de teatro. Es decir, que era un Madrid muy vívido, muy de boca a oreja, donde las noticias iban en una especie de totus revolutum en torno a determinadas calles, y que Cervantes precisamente elige esa residencia porque es donde se cocía el bacalao, por así decirlo. Es decir, sí, él tiene relaciones con ese entorno cultural y literario y también, en fin, busca la relación con los mecenas. Era muy difícil en aquella época poder dedicarse a escribir y vivir de la literatura, y por lo tanto había que ponerse bajo la protección de alguno de los grandes hombres, aristócratas con muchísimo dinero, grandes personalidades de la Iglesia. Es con quien él va a ir estableciendo relaciones para tratar de conseguir el dinero que le permita vivir una vez que él ha dejado ya las actividades que habían marcado su vida en las décadas anteriores. Cervantes, como todos los escritores del siglo de oro, buscan una protección puesto que no tienen un dinero fijo del que vivir. Y por lo que parece, tanto el conde de Lemos como don Bernardo de Sandoval y Rojas le tuvieron que proteger de alguna manera, incluido también de un modo económico. Lo que no consiguió Cervantes es ir con el conde de Lemos a Nápoles, porque en 1610 es nombrado virrey de Nápoles y los hermanos Argensola organizan una pequeña corte literaria que lo acompañaría a Nápoles, y de esa corte excluyen a Cervantes, pero no solo a Cervantes, también, por ejemplo, a Góngora. Lo que ocurre es que si todos los escritores que querían ir con el conde de Lemos a Nápoles hubieran ido, el barco se hubiera hundido, porque era media España la que quería irse. Lo que quería siempre era volver a Italia, ¿no? Y ninguno de los posibles mecenas que tuvo, Lemos y otros, al final nunca le llevaron a Italia, que es lo que él soñaba, ¿no? Todos querían ir a Nápoles. Y él se queja en el viaje del Parnaso de que tuvieron para él, dice, la voluntad como la vista corta. Y efectivamente así fue, porque no se llevaron ni a Cervantes ni a Góngora, pero en cambio se llevaron a poetas menores como Mira de Amezcua, por ejemplo. Además, Cervantes siempre abominó de la servidumbre con respecto al poder, pero me da la impresión de que tuvo que socorrerlo en esos últimos tiempos. Las investigaciones que empezaron este sábado se centran en una cripta de la iglesia de las Trinitarias Descalzas de Madrid. La búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes estuvo compuesta de dos fases. Una primera que se inició en mayo del 2014
con el propósito de detectar mediante técnicas de georradar cuál sería la posible existencia de la tumba de Cervantes en la iglesia, y una segunda fase iniciada entre enero y febrero del 2015 en las que se realiza la investigación arqueológica en la propia cripta del convento con el propósito de detectar cuáles son los restos de Miguel de Cervantes. Un georradar es un emisor de ondas electromagnéticas, o sea, es como un TAC de hospital. Emite ondas electromagnéticas, estas al encontrar, a medida que encuentran diferentes cosas, rebotan transmitiendo esa información. Así dan información, humedad, composición del terreno, si hay objetos metálicos, si hay restos óseos, en función de la frecuencia con que rebotan, pues están dando una información sobre la composición del mismo. Bueno, llevamos información de subsuelo muy interesante, de los enterramientos que había en la iglesia, que eran muy pocos, que me parece que eran 5 incidencias, que era como se denominaba. Bueno, el inicio fue un poco sorprendente porque, como decía, pensábamos que había pocos enterramientos en la iglesia y en la cripta, y ya el primer día nos dimos cuenta que había un número inusitado de enterramientos en el suelo de la cripta, y muchos de ellos, bueno, prácticamente todos infantiles. Y así el segundo día, tercer día, vimos que tanto en los nichos como en el suelo había pues un uso cementerial de la cripta mucho más importante del que esperábamos. Entonces los primeros días transcurrieron un poco con cambios en la organización. Una vez que nos dimos cuenta que nos enfrentábamos a un tipo de excavación distinta a la que habíamos planteado, replanteamos todo, calendario, equipo, etcétera, y ya pues con normalidad. Cantidad de niños enterrados, niños de diferente procedencia social. Se veía que unos con unos mantones de tela rica que procedían de familias acomodadas, otros de familias pobres, todos absolutamente enternecedor y terriblemente humano. O sea, niños que habían sido enterrados con verdadero cariño. Está posiblemente vinculado con las epidemias del cólera de 1833 a 1835, de manera que ese registro, hasta ahora desconocido, nos da un capítulo nuevo a la hora de reconstruir cómo morían los niños en Madrid en el siglo XIX. A día de hoy podemos decir que hay un total de 450 enterramientos infantiles del siglo XIX, que entre unas edades de entre 0 y 5 años, pero la mayoría muy pequeños y aquejados de una patología que es el raquitismo, que tiene que ver quizá con las condiciones de vida del Madrid de ese momento. Entonces, sí, desde luego fue un hallazgo de lo más relevante, que no tenía que ver con nuestra búsqueda, pero que ahí estaba y con el que estamos todavía trabajando. Dese cuenta que una excavación arqueológica en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, BIC, que es la máxima catalogación dentro del perímetro urbano de una ciudad, además una ciudad como Madrid, es rarísimo que se conceda. Entonces, por eso, y por la figura de Don Miguel, todo el mundo estaba como loco por participar en esta excavación. Y ahí hay material para muchísimas cosas todavía por desarrollar. Es habitual que en intervenciones arqueológicas así importantes haya muchos especialistas. Lo que no es habitual es que trabajen todos al mismo tiempo y en un espacio tan pequeño, porque uno de los compromisos que adquirió el equipo con el arzobispado es que ningún resto saldría fuera, ¿no? O sea, que el estudio sería in situ. Por eso montamos un laboratorio de campaña en la misma cripta, y a medida que salían cosas, pues los distintos especialistas venían y bueno, pues había pues una continua, un ambiente, ¿no?, de cada cosa que no entendíamos bien, pues cada uno aportaba su conocimiento, y eso quizás ha sido lo más enriquecedor del proyecto. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la ida sobre el deseo que tengo de vivir. En 1606, y el Quijote ha tenido un impacto muy fuerte, se reimprimió, se hicieron varias ediciones en muy poco tiempo, por lo tanto, Cervantes ya es una figura importante, aunque no tanto como luego con el paso del tiempo se convertirá. Es decir, la lectura formaba parte del entretenimiento hasta tal punto que se alquilaban libros. No solo se vendían, se alquilaban libros porque había un negocio con la ficción, que corresponde exactamente al mismo negocio que hay ahora mismo con la televisión. Es que ocupaba exactamente el mismo espacio. Y últimas investigaciones han demostrado que se leía mucho más
de lo que se venía diciendo hasta ahora. Además había muchas formas de lectura, ¿no? Es verdad que todos no sabían leer, pero sí existía la lectura colectiva en la que uno lee y los demás escuchan atentamente, y esa escena de lectura colectiva la tenemos en la venta, por ejemplo, en la primera parte del Quijote. Y en aquella época además los escritores tenían una popularidad mayor que la que tienen ahora, de modo que no me extrañaría nada de cuando paseara por el barrio de las Letras, que fue el barrio que eligió para vivir, lo saludaría la gente por la calle. Y participa activamente de la vida literaria de la ciudad, participa en certámenes, en las tertulias, en las academias literarias madrileñas, y además nos describe muy bien esa vida literaria que era muy activa en el viaje del Parnaso. Hace un repaso incluso por los lugares donde se reunían los poetas, los cómicos, las gradas de San Felipe, la calle Francos, la calle Mayor. Sí, tiene una participación activa en la vida literaria madrileña. Y rápidamente se integra en tertulias, en círculos letrados. Lo que pasa es que con distinto éxito y con distintas relaciones, porque hay gente con la que tiene amistades muy fuertes y otra gente con la que tiene conflictos tremendos. Cervantes era un hombre que llegó tarde a todo, ¿no? Ya era viejo para todos, ¿no? Era más mayor que Lope, por supuesto que Quevedo. Le gustaba Quevedo, quería tener buenas relaciones con él, con Góngora, pero él era mayor que todos. Entonces él se veía como un viejo soldado y escritor olvidado, ¿no? Cervantes empieza a darse a conocer por sus novelas ejemplares y por el Quijote, superado los 50 años, que en aquella época era casi una edad provecta. La relación con Lope, en cambio, fue muchísimo más complicada. El caso es que a la altura de 1602 parece que tenían una buena relación, porque Cervantes declara en un pleito a favor de Elena Osorio, la amante de Lope en aquel momento. Sin embargo, la relación se deteriora con el tiempo. Posiblemente Lope se dé por aludido en el prólogo a la primera parte del Quijote, donde Cervantes se burla de la pedantería y de la erudición superficial. El caso es que la relación fue de enemistad, se enconó, y en 1604 ya Lope, en una famosísima carta, decía: no hay ningún poeta tan malo como Cervantes, ni ninguno tan tonto que alabe a Don Quijote. Y el propio Cervantes, que se hacía el santo, pero las mataba callando, también le dirige a Lope algunas cargas de profundidad tremendas. Y de hecho estoy convencido que un libro como El Quijote de Avellaneda sale de ese entorno de Lope de Vega. Y El Quijote de Avellaneda es una carga de profundidad contra Cervantes. Son 291 folios escritos para atacar y destruir a Cervantes en su obra principal, El Quijote, ¿no? Es que además le insulta gravísimamente. Le llama manco, le llama viejo, le llama murmurador, colérico, falto de amigos, insinúa que es un cornudo, deja caer que es homosexual. Pero no solo eso, destruye a Dulcinea, cosa que a Cervantes le irritó. Bueno, de Avellaneda no sabemos quién era. Yo sospecho que a lo mejor Cervantes tampoco. Podía sospecharlo, pero puede ser que nunca llegara a saber exactamente quién era Avellaneda, aunque sospechara de 2 o 3. Realmente no creo que Lope escribiera El Quijote de Avellaneda, pero que estuvo detrás estoy absolutamente convencido. Entre otras cosas porque en El Quijote de Avellaneda hay un sahumerio continuo hacia Lope, diciendo lo guapo, lo alto, lo simpático que era miembro del Santo Oficio, que escribía estupendamente bien. Lope tenía una corte de pelotas alrededor y alguno de esos pelotas sin duda tuvo que ser Avellaneda. El Quijote de Avellaneda tiene valores. Lo que pasa es que las circunstancias en que se aparece o en que aparece, en que es publicado, pierde una parte importante de esos valores literarios que yo creo que tiene, ¿no? Yo creo que eso le anima en un momento de su vida en que ya está en declive a tomarse con más ahínco el sacar esa segunda parte, y probablemente influyó mucho para sacar esa segunda parte del Quijote. Y entonces Cervantes responde en la segunda parte, pero responde evitando el insulto, evitando el conflicto ideológico y respondiendo con la literatura. Y lo que hace es integrar el Quijote de Avellaneda en su propio texto y renovar por completo la historia de la literatura.
y aquello se convierte en un juego de ficción y realidad absolutamente extraordinario, sin entrar nunca al insulto y a la guerra abierta con Avellaneda, ¿no? O sea, gracias a Avellaneda y a su pérfida acción, ¿no?, Cervantes tuvo que hacer un verdadero alarde de ingenio, que no tendríamos si no lo hubieran copiado al Quijote. Creo que Cervantes se revela frente a Avellaneda de la única manera que puede hacerlo, haciendo valer a su personaje frente al de Avellaneda, y finalmente quienes tienen que reconocerlo, que son sus lectores, lo reconocen. Los últimos años de la vida de Cervantes son posiblemente los más productivos, son unos años de intensa creación literaria. Con anterioridad solamente había publicado La Galatea en 1585 y la primera parte del Quijote en 1605, y sin embargo en estos años aparecen las novelas ejemplares en 1613, El viaje del Parnaso en 1614, en 1615 la segunda parte del Quijote y las 8 comedias y los 8 entremeses, y luego el Persiles, que se publicaría póstumamente en 1617. Pero parte de lo que publica corresponde a algo que él ya tenía trabajado, que tenía hecho y que en todo caso retoca, actualiza, revisa, corrige para darlo al estampa. Cervantes tuvo una vida longeva para lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, él después del éxito del primer Quijote se dio muchísima prisa, ¿no?, porque él sabía que era muy mayor y que tenía que darse prisa, porque se podía morir. Escribía muchísimo porque le entró la prisa de decir todo lo que tenía que decir antes de morir, que es lo que nos pasa a todos los escritores. Cuando vamos haciéndonos mayores escribimos más, porque se acerca, digamos, el momento de irse al otro barrio y es mejor dejarlo todo escrito. Posiblemente el éxito del Quijote y su popularidad le habían dado cierta estabilidad, y además se asienta definitivamente en Madrid, deja ese trasiego continuo que había tenido hasta entonces, y seguramente esas condiciones favorecen, claro, su creatividad, ¿no? Lo que ocurre es que por otra parte también va sufriendo desgracias personales, porque mueren sus hermanas, tiene conflictos con su hija, pero bueno, tiene cierta estabilidad, sí. Viviendo como vivía, que era prácticamente en la miseria, escribía mucho, lo cual es fantástico. Es fantástico de pensar aquel hombre lleno de problemas, ¿no?, que sin embargo escribía sin cesar, encerrado en una buhardilla, ¿no? Piénsese que ser recaudador de tributos, de impuestos o de recursos para la gran armada de Felipe II le llevaba una buena parte de su tiempo, una buena parte de su vida. Ahora ya tenemos a un Cervantes más maduro, a un Cervantes más anciano, si se quiere, y que por lo tanto no tiene que estar dedicado a esas otras tareas y puede dedicar más tiempo a la escritura. Y sobre todo yo creo que hay algo también importante en cualquier escritor, que es la conquista del estilo. A veces tarda un escritor en encontrarla, ¿no?, encontrar esa pieza clave, esa llave que te pone en hora las ficciones que llevas dentro, es lo que facilita que pueda escribir lo que escribió en tan corto lapso de tiempo. El Cervantes maduro es un hombre que controla absolutamente los mecanismos de la literatura y que se otorga a sí mismo una libertad a la hora de crear insospechada. Se permite hacer lo que le dé la gana, como si fuera un escritor de vanguardia, porque realmente es lo que es. Está abriendo puertas a un nuevo modo de interpretar el mundo y a un nuevo modo de representar la realidad en la literatura. Lo que pasa es que siempre me doy cuenta tarde, y a pesar de que el refrán diga el que nace la paga, ya te digo yo que se equivoca. Sí, yo hago poca cosa y pago lo mismo de los demás. El teatro fue la gran frustración de Cervantes. Aunque no hay que atribuir todo lo que dicen los personajes al autor, Don Quijote dice que desde muchacho fue aficionado a la carátula y se le iban los ojos tras la farándula. La gente acudía al teatro como algo novedoso y con un concepto que hoy no tiene nada que ver el teatro. Era un concepto de fiesta, de encuentro donde se podían encontrar capas sociales muy diferentes, que no había otros lugares nada más que la iglesia, y en la iglesia no había comunicación, estaba cada uno aislado en su relación con el sacerdote, pero sin embargo en el teatro podía entrar todo el mundo. Las mujeres es cierto que se las dejaba en un lugar que se llamaba la cazuela,
pero el resto de la gente se podía mezclar. Y todos compartían algo que estaba ocurriendo y que era novedoso, que era eso que estaba ocurriendo sobre un escenario, que era el teatro. Porque vivir de la literatura entonces era sinónimo de vivir del teatro. La novela tampoco existía como género exitoso desde el punto de vista crematístico. Él fue quien inventó de alguna manera la novela, de modo que todavía no existía ese tipo de escritura en prosa que hoy día, por ejemplo, es la predominante en ventas, ¿no? Y de hecho, cuando vuelve a Madrid después del cautiverio de Argel en 1580, lo primero que intenta es escribir teatro. Y según él mismo nos cuenta, porque las noticias que tenemos de Cervantes están sobre todo en sus prólogos y en sus obras, parece que compuso y representó con éxito un buen número de comedias. Él decía sin que le tirasen pepinos ni otra cosa arrojadiza, y sin gritos, silbas ni baraúnda. Y cuando vuelve a Madrid, él mismo dice que ya Lope se había alzado con la monarquía del teatro. Y se lamenta en el prólogo también a sus comedias y sus entremeses de que los empresarios no querían representar sus obras, porque las de Lope tenían el éxito garantizado, ¿no? Bueno, Lope de Vega lo primero que hace es que precisamente trata de romper con las normas de su época. O sea, se enfrenta realmente al modelo que Cervantes escribe o compone sus obras dramáticas, y Lope de Vega se enfrenta. Con su arte nuevo de hacer comedia, Lope de Vega plantea otra manera realmente de acercarse al teatro. Cuando Lope de Vega plantea que la obra de teatro tiene que acercarse mucho más al vulgo, al pueblo, a la gente, que sea mucho más comprensible, Cervantes no lo entiende. No es capaz de evolucionar con la rapidez que evoluciona Lope de Vega. Cervantes todavía mantiene una obra donde el hecho literario en sí se convierte en más importante que incluso el cómo se dice que el qué se dice, y por lo tanto se limita de alguna manera en su propia creación. Por eso, en el año 1615, Cervantes publica esas 8 comedias y 8 entremeses nuevos, añadiendo eso de nunca representado, que es verdaderamente una reivindicación de su teatro. Y de hecho, en el prólogo hace una explicación de la historia del teatro en España, donde se pone él a sí mismo como eje central de la renovación del teatro. Y desde luego no pudo representar ninguna obra ya en la segunda etapa, en su vuelta a la corte en 1606. De hecho, por eso la obra dramática de Cervantes es una obra que está muy bien, pero es muy irregular. Hay obras muy buenas, hay obras regulares y hay obras mediocres, mientras que en su literatura es bastante más sólido. Si Cervantes no hubiera escrito El Quijote, probablemente Cervantes no hubiera trascendido la dramaturgia española, sobre todo, de la manera que ha trascendido. Pero yo creo que el camino de Cervantes, el gran camino como dramaturgo, está en los entremeses. Los entremeses son piezas prácticamente perfectas, son magistrales, y sobre todo creo que él tuvo una cosa ahí que no había tenido nunca con las obras grandes, que tuvo una libertad grande, muy grande de creación. Eso fue una pena de que Cervantes, ya era muy mayor cuando escribió Los entremeses, no hubiera tenido más tiempo, y eso mismo lo hubiera trasladado a una pieza grande. Eso sí habría sido una vuelta de tuerca a todo el teatro español. Los expertos que buscan los restos de Miguel de Cervantes han localizado las iniciales MC en un nicho de la cripta. Bueno, fue un momento sorprendente porque fue el primer día. El primer día llevábamos muy pocas horas en la cripta. El primer nicho que se abrió estaba como colmatado de tierra y habíamos, el equipo de Aranzadi había traído unas planchas metálicas con la idea de meterlo en el nicho y sacar el ataúd. Pero no había un ataúd en ese, sino que había como un revuelto de distintos ataúdes, mezclados con tierra, una cosa un poco extraña. Y al sacarlo, de repente una de las placas del ataúd de madera se volcó y tenía esas iniciales. Entonces, bueno, pues primer día que estás buscando a Miguel de Cervantes y encuentras esto, fue sorprendente, y enseguida, bueno, pues como que solo tienes eso en la cabeza, pero también es verdad que nos dimos cuenta que las dimensiones de ese ataúd eran muy pequeñas. Las tachuelas además son todas rigurosamente iguales, con lo cual tienen que provenir de una fabricación fabril, es decir, no serían tachuelas hechas artesanalmente, porque todas serían distintas, y evidentemente pues MC debe de ser la identificación del nombre y apellidos posibles del niño o menor que estaba enterrado en ese ataúd, del cual solo quedaban esos vestigios.
pues ya más se descartó que eso fuera, ¿no? Que eso fuera del ataúd de Cervantes. Por eso desde el principio pedimos como mucha cautela con el tema. Conforme empiezo a investigar sobre la historia del proceso constructivo de la iglesia, pues resulta que hay un traslado de restos porque hay dos iglesias, de manera que nunca podíamos encontrar a los restos de Cervantes tal y como se enterraron en 1616. Cuando ya comienzan las monjitas y dan la autorización y descubren las monjitas que no han metido dentro del convento a los vikingos que van a saquear y a pegar fuego, pues se abren, se vuelven mucho más colaboradoras y al buen padre López Teulón, que está en el equipo de arqueólogos, que está hablando con ellas y que entra en la clausura, le dicen que hay un archivo. No había noticia de la existencia de ese archivo. Y ahí, dentro de ese archivo, había un documento que hacía relación de las personas que habían sido enterradas en la iglesia primitiva y cuyos restos se levantaron. Por eso, los restos de Cervantes podían estar en situación originaria o bien, si se habían desenterrado, en la cripta. Ese papel nos dio la relación de personas que están exactamente enterradas en la iglesia y sus nombres y apellidos. Las monjas trinitarias descalzas siempre mantuvieron la costumbre y la tradición de mantener a los muertos enterrados en la iglesia en un lugar adecuado. Ese lugar adecuado era la cripta del Santísimo Cristo de la Piedad, y ahí se enterraron los restos de Miguel de Cervantes antes de la consagración de la iglesia en agosto de 1697. A la reducción del osario de Cervantes llegamos prácticamente el último día, lo cual fue una casualidad porque empezamos por una punta del suelo porque las baldosas estaban rotas y por eso empezamos por ahí, y luego pues fuimos avanzando y llegamos al punto en donde estaba el osario al final del todo. Entonces, para ese momento ya conocíamos muy bien cómo era el registro arqueológico, ya sabíamos qué es lo que llevábamos un mes viendo y vimos que eso que estábamos viendo era algo distinto. Ya no eran enterramientos en posición primaria, ya no eran niños, ya no eran ataúdes bien conservados, sino lo que había era algo que estaba más profundo y que eran restos de varias personas mezcladas. Entonces le pusimos como más atención y bueno, pues fuimos sacando poco a poco los restos óseos y también los otros elementos que les acompañaban. Y las evidencias arqueológicas, las evidencias materiales y las evidencias documentales acabaron concretando que la reducción contenía los restos de Miguel de Cervantes Saavedra. En ese osario aparecía un número de personas representadas que es compatible con el listado de personas que se entierran en tiempos de Cervantes, es decir, Cervantes y su mujer, un sacerdote y 5 niños y otros 10 adultos con hombres y mujeres, que hay un listado con sus nombres y apellidos. Y es un total de 17 personas y los restos que se exhumaron son compatibles con ese número, con esa presencia de hombres y mujeres y con esa presencia de niños. Y además aparecen otros elementos materiales que también son compatibles con la cronología con la que estamos manejando. En la reducción aparece una moneda de 16 maravedís acuñada posiblemente entre 1671 y 1772. Es decir, finales del decenio de 1670, o principios o finales. Esas monedas eran monedas de curso legal cuando se produce esa traslación de restos de 1697. Junto con los vestigios físicos de los inhumados en esa reducción de restos, aparecen los vestigios materiales de una indumentaria sacerdotal del siglo XVII. Según los técnicos del Museo del Traje, ese tipo de vestidura a los sacerdotes se les enterraba con su oficio de vida, es decir, vestido de traje sacerdotal, solo podía ser del siglo XVII por las medidas y dimensiones de las telas que componían esa vestidura. Lo lógico es pensar que esa es la reducción. Haría falta una comparación con ADN y hoy por hoy no existe. Miguel de Cervantes tuvo una hija, que a su vez tuvo una hija que murió niña, no se sabe dónde está enterrado, no se puede comparar. Al no haber esa prueba de ADN y al no haberse encontrado los restos en buen estado que hubieran confirmado por las lesiones, pues entonces lo único que hay es esa certeza, pero no está la seguridad de la prueba.
Se ha llegado hasta donde la ciencia hoy en día permite la discriminación de los huesos. La ciencia dentro de 30 años a lo mejor puede hacer una discriminación mayor de esos restos, pero ahora por lo menos se sabe que están ahí. Mi vida se va acabando. Y al paso de las efemérides de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. Yo creo que Cervantes, sin esa vida azarosa, su escritura no hubiera sido tan rica, tan importante y tan actual. Esas experiencias atroces de estar en Lepanto, por ejemplo, con casi 40 grados de fiebre y subir a cubierta a pesar de todo, ¿no? Y cuando vuelve a España, ve ya la silueta, el skyline de Barcelona desde su galera, y de repente unos piratas berberiscos asaltan la nave y se lo llevan a Argel. Es una verdadera faena, porque es que estaba viendo ya las costas españolas. Yo creo que el Quijote es toda esa sabiduría que han dado los años. Para poder escribir eso, primero tienes que haber vivido mucho, tienes que ser muy curioso para descubrir todo lo que te está rodeando y luego después tener la ciencia que tenía Cervantes, la sabiduría para poderlo plasmar en un libro. La modernidad de Cervantes como novelista, yo creo que estriba en gran medida en cómo somos capaces de reconocer el mundo de Cervantes, porque en esas obras, porque en gran medida está reflejada la vida de Cervantes en ellas. Cervantes es una persona muy inclinada a representar su propia vida en su obra, no de manera autobiográfica, sino utilizando los elementos de su vida. Solo un detalle, el matrimonio. El matrimonio en las obras de la época, especialmente en las obras de Lope de Vega, el matrimonio era la solución a los problemas. Había un jaleo y al final se casaban y se arreglaba. En Cervantes no. En Cervantes el matrimonio es el problema. Y el problema es muchas veces como él mismo. Él se casó con una mujer 20 años más joven que él. Entonces muchas veces se plantea los problemas del matrimonio entre una persona mayor y una mujer joven. Y lo refleja en la literatura, aunque hay que decir que su mujer, por 2 veces, en el primer testamento que hizo, dice que se han amado mucho y han vivido bien juntos, y luego en el segundo testamento, ya con Cervantes muerto, 10 años después de muerto Cervantes, pide que lo entierren con él, lo cual es un gesto de amor verdadero, 10 años después de muerto Cervantes, ¿no? Bueno, Cervantes yo pienso que los mejores y seguramente los peores momentos los vivió en Andalucía, ¿no? Y desde luego aquel hombre estaba fascinado por el mundo andaluz. Andalucía está presente en la obra de Cervantes porque está presente en la vida de Cervantes de una manera importante. Su familia paterna procedía de Córdoba. Incluso hay en estas elucubraciones sobre el lugar de nacimiento de Cervantes también figura Córdoba y figura Alcalá la Real en Jaén como posibles lugares, se ha dicho en algún momento, de nacimiento. Yo no creo que haya elementos de juicio serios como para mantenerlo, pero sí es posible, por ejemplo, que Cervantes, su padre, está demostrado que viaja de Valladolid, desde Alcalá de Henares a Valladolid y Valladolid a Córdoba, si el viaje a Córdoba lo hace con un Cervantes todavía niño, se educara allí en Córdoba como algunos mantienen. Y si hemos de seguir a Cervantes como comisario de abastos o como recaudador de impuestos, su presencia en pueblos andaluces es abrumadora. Sabemos qué poblaciones estaban dentro de su demarcación. Conocemos algunas en donde estuvo residiendo, Écija, por ejemplo, Marchena. Hay otras que formaban parte de su ámbito y que se reparten prácticamente por toda Andalucía. El paso por Andalucía, los 13 años que pasa en Andalucía, son decisivos para, no solamente para la temática de libros como Rincón y Cortadillo, sino también para la concepción del Quijote. Una parte esencial del Quijote se desarrolla en el camino que va desde la corte a Sevilla, el camino real, y en Sierra Morena. Es decir, son los espacios que él ha estado recorriendo y los personajes con los que se encuentra son personajes que él ha conocido, pues villanos en las ciudades pequeñas, grandes nobles, encuentros en las ventas, esas ventas
absolutamente mágicas de Cervantes, donde todo es posible. Entonces, todo eso es el fruto de una reflexión literaria de una parte vivida en Cervantes. Pero hay una fascinación por Sevilla impresionante, impresionante, y seguramente de los mejores retratos de Sevilla que se han hecho están en la pluma de Cervantes. La vinculación de Cervantes con Sevilla es larga, para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, en el mecenazgo y en la prisión. Es un vínculo muy fuerte. Sevilla era la gran capital del mundo, donde estaba el puerto de Indias, donde iban y venían todo para las Indias, y donde aquí, pues bueno, aparecían los pícaros propios, los extraños, los extranjeros, y todo el mundo venía. Desde luego el ambiente de la picaresca está magníficamente retratado en Rinconete y Cortadillo, hasta el punto de que muchos estudiosos de la Sevilla del siglo XVI y del siglo XVII utilizan como documento en Rinconete y Cortadillo, precisamente, ¿no? El profesor Emilio Orozco, respecto a la primera parte del Quijote, decía una cosa muy bonita. Todos los personajes que llevan una vida feliz en la primera parte del Quijote se dirigen a Andalucía, y solo Don Quijote, enjaulado, melancólico y vencido, vuelve hacia la Mancha. Él es consciente perfectamente de que su vida se está apagando. Él tiene 66 años. Digamos que la escena última del Quijote, con Don Quijote muriendo cristianamente de una manera ya absolutamente recuperada la razón, esa escena tan entrañable, ¿verdad?, que cuando éramos pequeños, cuando se leía el Quijote en las escuelas, pues nos hacía hasta llorar, pues eso sí que está relacionado con su propia muerte. Se sabe que Cervantes murió a consecuencia de complicaciones de la diabetes mellitus que padecía. En la época la diabetes se adscribiría a lo que se llamaba hidropesía, una enfermedad que causaba muchísima sed. La diabetes no tenía tratamiento en el siglo XVII, y es posible que, debido a determinadas circunstancias, su avanzada edad provocara un empeoramiento de esa enfermedad que padecía desde posiblemente los 40 o 30 años. El licenciado Márquez Torres cuenta una pequeña anécdota. Ha venido una delegación extranjera a visitar al arzobispo, y estos extranjeros preguntan por Cervantes, a quien quieren conocer. Y el licenciado Márquez Torres se ofrece a llevarlos a ver a Cervantes, y dice que lo encontrarán viejo, soldado, hidalgo y pobre. Y en esas condiciones prácticamente muere Cervantes, además enfermo de esa hidropesía de la que él mismo nos habla. En los trabajos de Persiles y Sigismunda, en su dedicatoria que hace al conde de Lemos, él dice: puestos ya los pies en el estribo, él muere el día 22 de abril, y entonces 3 días antes de la muerte estaba redactando el prólogo al conde de Lemos. Es decir, Cervantes estuvo trabajando hasta prácticamente los últimos días. En el Persiles lo que se dan son amores, aventuras. Está muy presente Italia. Vuelve, por ejemplo, la juventud de Cervantes a reflejar sus recuerdos de Italia. No es una obra particularmente fúnebre ni siniestra en modo alguno, ¿eh? El propio Cervantes adoraba su obra última y pensaba que la posteridad lo iba a admirar mucho más por el Persiles que por lo anterior. Y el Persiles es un libro que tiene sus referentes en la literatura clásica, y Cervantes estaba convencido que era su gran obra. Pero era su gran obra pensada para un público culto. Se equivocaba, no fue la mejor obra, aunque al menos a su mujer le sirvió para sacar unos dineros después de muerto Cervantes, porque su mujer vende el libro, que está sin terminar, se lo vende a un librero para obtener algún beneficio con el libro, que estaba casi cercano a su fin, aunque sin rematar del todo. Fue un funeral, se sabe que tuvo un cierto eco popular, y que lo que ocurre es que él no tenía un maravedí. Entonces lo que tuvo que enterrarse es por medio de una colecta, me parece, pública, y sobre todo por un dinero que él había ido abonando al convento de las Trinitarias para asegurarse, diríamos, el eterno descanso en la propia iglesia, en la cripta de la iglesia. Era el convento que tenía al lado de casa, y además sabemos que el señor que le alquilaba las casas donde vivía
era un clérigo de ese convento que también se entierra allí. Era un convento familiar y entonces lo tiene a mano y varios miembros de la familia terminan enterrados allí, incluida también su mujer, ¿no? Catalina de Salazar. Él quiso ser enterrado en un convento de la Orden Trinitaria. Y la Orden Trinitaria tiene para él una importancia fundamental. Cuando está cautivo en Argel, son monjes trinitarios los que reúnen, en fin, el elevado rescate que se pidió por él para poder sacarlo, para poder liberarlo y que regresase a España. Por lo tanto, ahí hay una especie de relación de sentimiento de Cervantes hacia una orden religiosa que ha tenido una importancia capital en su vida, como es devolverle la libertad. Entonces quiere ser enterrado en la iglesia de las Trinitarias. Y ese texto, esa dedicatoria al conde de Lemos y el prólogo que le pone Cervantes y que firma solo unos pocos días antes de morir, constituyen, yo creo, unas de las páginas más emocionantes de toda la literatura española. Y es maravilloso que Cervantes, que sabe que va a morir, todavía cuando se va a morir está deseando seguir escribiendo literatura y aunque tiene la conciencia de la muerte, tiene un amor a la vida absolutamente extraordinario, pero no un apego ciego a la vida, sino amor a la vida. Y se despide de ella con entusiasmo y alegría y con la alegría de haber vivido. Es, de verdad, de lo mejor que se puede leer en literatura española. Una vez que se produce un informe científico por parte de los distintos profesionales que trabajan en esa búsqueda, lo que sí tenemos es un conjunto de restos humanos que provienen de esa reducción hallada en la iglesia. Lo justo era entonces cumplir la voluntad de Miguel de Cervantes, de su mujer y de todos aquellos que se entierran en la iglesia primitiva. Es decir, en cada uno de los testamentos de estos señores determinaron enterrarse en la iglesia del convento de las Trinitarias. Y bueno, se pusieron 3 urnas en las que contenían los restos encontrados discriminados, los niños en un lado, como las mujeres, los adultos identificados en otro, y aquellos entre los que estaban los restos de Miguel de Cervantes con los otros 3 individuos que no se sabe sexo porque no se puede determinar por el deterioro que tienen los restos, juntos en un nicho. En esa pequeña hornacina el ayuntamiento sufragó una lápida funeraria redactada por la Real Academia Española en el que se recuerda que ahí están los restos de Miguel de Cervantes. Eso fue un acto que, bueno, que salió en las noticias, estuvo presente pues don Darío Villanueva, luego por parte del ayuntamiento se levantó acta y las actas están publicadas por parte de la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española. Quizás si los restos óseos hubieran estado bien y hubiéramos podido aportar algún dato más concreto sobre las patologías que sufrió, etcétera, sí, pero lamentablemente no ha sido así. Pero bueno, en esos días se habló mucho de Cervantes, en todos los telediarios, se habló también de arqueología, de ciencia y creo que esa ha sido como la pequeña aportación, ¿no?, del proyecto. Que desde que saltó la noticia de la búsqueda física, de la ejecución de este proyecto que llevaba a cabo, es que en Wikipedia las búsquedas de Cervantes se multiplicaron por 6 y las de Don Quijote por 4. Fue noticia, abrió todos los noticiarios del mundo y fue portada en todos los periódicos del mundo. Y eso durante un periodo de tiempo de año y medio. Eso demuestra que el interés que hay sobre la figura de don Miguel de Cervantes va mucho más allá de lo que nuestra pobre ignorancia y mucha soberbia piensa que es. Creo que el Cervantes que muere en medio de una indiferencia bastante generalizada. La poca relevancia que en ese momento tiene Cervantes para sus contemporáneos, yo creo que queda reflejada en el hecho de que no se ha sabido exactamente cuál era su tumba. Se sabía que estaba enterrado en el convento de las Trinitarias, pero no sabíamos cuál era su tumba, y las dificultades que cuando se ha querido estudiar esa tumba en años muy recientes ha presentado, ¿no? Por lo tanto, en los años siguientes su obra no va a tener gran relieve e incluso se abominará de ella en el siglo XVIII. Hay algunas publicaciones del XVIII donde se ensalza como muy superior al Quijote de Cervantes el Quijote de Avellaneda. Y tendremos que esperar a que los románticos alemanes
eruditos ingleses nos vayan desvelando cuál es el valor de Cervantes ya en el siglo XIX para que se convierta en esa figura de la literatura universal. A partir del siglo XIX va ganando la idea de un Don Quijote metafísico, que es una representación trascendental del mundo. En realidad creo que la lectura correcta es la que une las dos cosas, pero el hecho de que sea, por un lado, un libro risible y por otro lado, un libro que explica el mundo, es lo que le da esa eternidad y esa permanencia a lo largo de generaciones entre los lectores y sobre todo entre lectores de muy diversas culturas que lo han leído en japonés, en ruso, en portugués y que sin embargo han encontrado el Quijote ese libro extraordinario que les explica como individuos en el mundo en el que les ha tocado vivir. Toca los temas que son fundamentales del ser humano: el amor, la muerte, la libertad, la esencia de quién soy yo. Responde y se pregunta a todas las grandes preguntas del ser humano. Pero hay que tener en cuenta que el Quijote es la obra más influyente de la literatura universal. Así lo determinó una encuesta que se hizo en el New York Times hace relativamente poco. Y desde luego sabemos que es el libro más leído y más traducido desde la Biblia. Nosotros sabemos no todo de la vida de Cervantes, sabemos, hay muchos huecos. Y creo que todavía nos aparecerán alguna que otra sorpresa, porque por suerte cada vez hay más investigadores y por suerte se van habiendo archivos por ahí que se desconocen y yo creo que nos llevaremos todavía alguna que otra sorpresa. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros conocemos como el retrato de Miguel de Cervantes es un retrato que es falso, es decir, lo que la Real Academia custodia como el retrato de Miguel de Cervantes realizado por Juan de Jáuregui, se ha demostrado hasta la saciedad que se trata de una invención en el siglo XIX. De manera que todo lo que conocemos de Miguel de Cervantes es una recreación o es una creación intelectual sobre un individuo del cual no sabemos ni siquiera cómo era su cara. En la vida de Cervantes hay muchísimas lagunas. Sabemos muchas cosas de él, muchas más que de Shakespeare, por ejemplo, pero no las suficientes como para poder asegurar todas las cosas que se vienen diciendo últimamente de él, que son posibles, ¿por qué no? Un gran escritor, un genio, no tiene por qué ser un hombre probo ni un santo, pero en cualquier caso que no están definitivamente probadas, como su bisexualidad, como su vivir de las mujeres, como su actitud siempre de latrocinio con respecto a, qué sé yo, a la hacienda pública. Esas cosas tampoco pueden probarse de una manera fehaciente. Pero bueno, lo que es importante de Cervantes es su obra, es lo que hay que subrayar una y otra vez, porque es una obra en la que la libertad es la que alienta desde el primer párrafo hasta el último, que tenga esa idea de la libertad, que funcione tanto en su obra, el igualitarismo entre sexos, por ejemplo, porque es un auténtico paladín de la igualdad de sexos, de la mujer, esa idea de libertad ante todo, de libertad de pensamiento, de libertad de opinión, todo eso hace de Cervantes un verdadero gigante. Cada generación lee la literatura a la luz del tiempo que le está tocando vivir. No se lee el Quijote lo mismo en el siglo XVIII que en el siglo XX o que en el siglo XXI. Quizá las generaciones que vengan lo lean desde perspectivas diferentes a como lo hemos leído nosotros y puedan descubrir registros que a nosotros se nos escapan. Cualquiera que lea la obra de Cervantes resucita a sus personajes y los hace suyos. Ya no es quizás la vida de Cervantes lo que esté en ellos, sino la vida de cada uno de nosotros cuando recogemos entre nuestros ojos y nuestro cerebro y nuestras manos al licenciado Vidriera o a la ilustre Fregona o al gobernador de Barataria, ya son materias de las que están hechas nuestros sueños y no los de Cervantes. Adiós, gracias. Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos. Que yo me voy muriendo y deseando veros presto, contentos en la otra vida.